Voy a intentar llamar nuevamente, a ver si ahora sí me contesta. Gracias. Soy de la puerta C. Sí, lo que pasa es que tengo aquí una persona que dice tener una prueba con ustedes. Yo intenté hablar desde hace más de 10 minutos, pero nadie me contestaba. Se llama Aura Vidal Varo. Varó. Ah, Varo. Sí, entiendo. Sí, yo le digo. Gracias. Es que tuvieron un contratiempo y me piden que si espera usted un minutito, ellos mandarán una persona para que venga por usted para llevarla. Gracias. Disculpe, ¿sabe qué es este edificio? ¿Hay pruebas o audiciones seguido por aquí? ¿Audiciones? No que yo sepa. No me permiten hablar ni hacer preguntas. Por seguridad, usted entiende. Disculpe. ¿Cuál es el nombre? Aura Vidal Baró. Llegó tarde. ¿No recibió el itinerario por correo? No, solo me dieron esta invitación para la prueba, pero sin más información. Así que, si no le molesta, primero tengo algunas preguntas. ¿Esto es todo lo que recibió? ¿Sí? Adentro le informarán todo. Acompáñame, por favor. Ponga sus manos aquí. Sígame. Buenos días. Es la capitana. Buenos días, capitán.
Dale su contrato para que lo firme rápido. Tuvo suerte de que tuviéramos una falla en el sistema. Si no, se hubiera quedado usted fuera. ¿Qué hace? Firme ya para poder pasarla, solo falta usted. Pero debo leerlo, ¿no? Si hubiera llegado temprano, como todas las demás, hubiera tenido tiempo de leerlo. Por favor, firme y póngase a trabajar. Pero ¿por qué hay un contrato si apenas es una prueba? No es una prueba. Usted ya fue preseleccionada. ¿Qué no le explicaron todo? Pero tengo preguntas. Todas las que llegaron temprano tuvieron tiempo de leer su contrato y de hacer sus preguntas. ¿Por qué? Porque llegaron temprano. Así que la próxima vez llegue usted temprano y no me quite más el tiempo. No te preocupes. Aquí están las cláusulas de privacidad. Aquí tenemos las obligaciones de ambas partes, el pago que se te dará por el proyecto y una declaratoria que no tienes marcapasos, implantes, prótesis, nada que pueda poner en riesgo tu salud. Porque no las tienes, ¿verdad? Nombre, firma y cada hoja firmada al calce. Bienvenida al proyecto Pacal. Soldado. Sígame, soldado. Llega tarde, soldado. Perdón, es que a mí me llegó mal el horario. Perdón, comandante. Y párese firmemente cuando se dirija a sus superiores. Perdón, comandante. Abra la boca grande. ¿Ha usado coronas o dientes de oro? No. Intégrese a la fila. Atención, soldados. En descanso. ¡Ya! ¿Pasa algo con usted? Primero llega tarde y ahora viene aquí a hacerse la graciosa. Ojos al frente. Y responda correctamente a la comandante. No, comandante. Solo que dijeron que descansáramos. ¿Acaso te molesta que sea yo la comandante de esta misión? Yo no pertenezco a grupos de parásitos políticos porque he dedicado mi vida entera a cuestiones más importantes para la humanidad. Perdón, pero yo no tengo problema alguno con que usted sea la comandante. No pude evitar que tu gente se entrometiera en mis proyectos para colgarse de mis éxitos. Pero aquí yo soy la comandante. Tú eres nada si yo así lo decido.
te recomiendo que recuerdes cuál es tu lugar. Después de tanto esfuerzo para lograr reunir un grupo exclusivamente de mujeres, ¿ahora resulta que van a venir aquí a hacerse las chistosas conmigo? Mi comandante, le pido que me deje encargarme del asunto. No sé quién te has creído que eres, pero aquí no eres más que un simple soldado. Y si llegaras a olvidarlo, con mucho gusto voy a recordártelo. ¡Atención, soldados! Su compañera se está haciendo la graciosa, pero no logró hacer reír a su comandante. Ahora todas ustedes van a poner las manos en la nuca y van a hacer media sentadilla y la mantendrán hasta que ella haya repetido 100 veces: soy un payaso que se equivocó de circo. Manos a la nuca y media sentadilla a mi orden. ¡Ya! Ustedes dos, más abajo. ¿Es esto necesario, teniente? Me parece importante, comandante, porque en estas situaciones el error de una lo pagamos todas. ¿Qué espera para repetir su frase? No tenemos todo el día. Soy una payasa que se equivocó de circo. Soy una payasa que se equivocó de circo. ¡Más fuerte, no le escucho! Soy una payasa que se equivocó de circo. Mientras más se tarde, peor para sus compañeras. Soy una payasa que se equivocó de circo. 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 Uno. ¡Atención! Dos. ¡Firmes ya! Aquí, señor Pacal, le copio base. Entendido, base. Inicio procedimiento. Cambio y fuera. Dejaremos todo esto para otro momento. Pues estamos a punto de iniciar nuestro proceso de viaje y tenemos pocos segundos para ocupar nuestras posiciones. ¡Atención, soldados! Necesito que formen 2 filas para la foto. Las más altas atrás, la comandante al centro. ¡Ya! ¡Atención, soldados! ¡Firmes! ¡Ya! Cámara lista en 3, 2, 1. En descanso. ¡Ya! Sargento, continúe con el protocolo, por favor. Equipo científico, a sellar la puerta.
quiero darles la bienvenida a la inigualable cápsula espacial Pakal y darles una profunda felicitación por ser parte de este necesario y decidido progreso para nuestra nación y toda la humanidad. Hoy haremos historia al ser las primeras personas en viajar al planeta Marte con una tecnología de transportación espacial que hemos tardado en desarrollar 15 años y que hoy por primera vez se probará con seres humanos a bordo. Orgullosamente seremos nosotras las primeras 7 mujeres en viajar a través del espacio hasta llegar al planeta Marte. Tardaremos aproximadamente 8 horas, permaneceremos en la superficie 8 horas y regresaremos en un total de 24 horas al planeta Tierra. Todo esto como el primer paso de colonización de dicho planeta. Y entonces podremos reclamar para nuestro país los yacimientos de agua congelada y todos los minerales que este planeta contenga. Espero que se sientan tan honradas de esto como me siento yo y que sepamos comportarnos a la altura de las circunstancias para demostrar que fue un gran acierto reunir un grupo solo de mujeres. Nuestra labor es única y exclusivamente mostrar la viabilidad de las mujeres en la colonización de dicho planeta, debido a que tenemos mejores condiciones físicas, por ejemplo. Podemos soportar mucho mejor altas temperaturas, nuestra menor masa y, por supuesto, la capacidad de reproducción. Y así podemos suplir a los hombres en pequeños frascos de semen enfriado. Fuera de broma, la verdad es que somos ideales por cuestiones físicas para este tipo de misiones. Aunque esto también supone un gran reto de poder. Y hay muchas personas que esperan que fracasemos. Por lo que no podemos defraudar a nuestro género en esta primera prueba de confianza. ¿Cierto? Atención. Se inicia cuenta regresiva para ejecución del comando. Atención, soldados. Firmes. Ya. Flanco derecho. Ya. Mucha atención. A mi orden, se dirigirán a las sillas que les fueron asignadas y se sentarán en ellas durante la ejecución del comando, quedando estrictamente prohibido levantarse de ellas, ya que de ello dependerá su seguridad y la de todas nosotras. ¿Quedó claro? Sí, señor. Asimismo, quiero que quede clara la importancia de seguir mis órdenes durante toda la misión. Como ya lo comentó la comandante, tenemos una gran responsabilidad que recae sobre nuestros hombros. Y créanme, cualquiera que me dé problemas, ni se imagina las consecuencias que puede haber. ¿Quedó claro? Sí, señor. Atención. 50 segundos para ejecución de comando y continúa conteo descendente. Les deseo todo el éxito del mundo en esta misión. ¡Rompan filas! ¡Ya! Atención. 20 segundos para ejecución de comando. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ejecución de comando en proceso. No abandone su asiento.
Buque espacial ha sido formado con éxito y el anclaje a Marte se ha logrado. Tiempo de reconstitución temporal programado 7 horas, 48 minutos y 45 segundos. Proyecto Pacal MX21 informa que a partir de este momento pueden abandonar sus asientos con seguridad. A partir de mi orden, podrán utilizar cualquier área del recinto, con excepción de la puerta, a la cual no podrán acercarse a una distancia menor de 2 metros, por cuestiones de seguridad. Por ningún motivo se tolerará que alguien no autorizado atraviese la línea. Se hará uso de la fuerza de ser necesario para salvaguardar la integridad de esta cápsula y de su tripulación. ¿Queda entendido? Sí, señor. Como algunas de ustedes ya saben, nuestro metabolismo no estará funcionando correctamente durante la reconstitución espacial, así que queda prohibido ingerir bebidas o alimentos durante las 24 horas que dura este viaje. De cualquier forma, si siguieron el protocolo y los procedimientos, no tendrán la necesidad de utilizar el baño. En caso contrario, podrán utilizar nuestro dispositivo de desagüe que se encuentra dentro de esta cápsula. Si tienen alguna duda, se pueden acercar a mí o a su sargento con toda confianza. Les deseo un buen viaje y nos vemos en Marte. Oye, ¿me podrías explicar qué es todo esto? Es que no estoy entendiendo nada. ¿Estás bromeando? ¿Acaso no has puesto atención a lo que se ha dicho? Claro que puse atención, pero... ¿nos están grabando o algo así? ¿Grabando? ¿De qué estás hablando? Sí, es un reality, cine, televisión o qué. ¿Qué pasa? ¿Por qué te enojas por una pregunta? Tú eres muy extraña. Deja ya de hacer eso. Ay, solo te estoy pidiendo un poco de información. Para allá, ¿sí? Se le ofrece algo, soldado. Perdón, lamento mucho tener que interrumpir así el ejercicio, pero a la entrada me quitaron el reloj y a las 5 tengo una cita, por lo cual me gustaría saber qué hora es. ¿Qué estás idiota o qué? ¿No te quedó claro que vamos a regresar en 24 horas? Mira, la verdad es que no sé qué está pasando aquí, pero ya me está cansando este jueguito y de que nadie me explique nada. Y ya sé que yo llegué tarde, pero a mí no me llegó la información completa. Muy bien. ¿Y cómo qué información quieres que se te explique? Pues todo, ¿qué está pasando aquí? Pues no sé qué más explicarte. Parece que no te queda claro lo que se ha repetido una y otra vez. Está bien, si así van a hacer las cosas, yo me voy. ¿Que no entiendes que no hay a dónde ir?
Lo único que les estoy pidiendo es un poco de información. ¿Qué pasa? Mi comandante, aquí la soldado presente está solicitando de manera muy respetuosa más información. ¿Y como qué información quieres? Miren, lamento mucho si he causado problemas, pero como llegué tarde y no escuché las indicaciones desde el principio, pues no estoy entendiendo nada. Yo cuando llegué solo venía a hacer una audición y de pronto me dijeron que ya había sido seleccionada, entonces, pues desde el principio intenté adaptarme lo mejor que pude a la dinámica, pero me siento un poco perdida, no sé a dónde ver, ni qué hacer, ni nada, porque esto no se parece a nada que haya hecho antes. Las veo todas súper metidas en su papel y créanme que yo también les quiero dar lo mejor de mí. De verdad me sorprende que salgas con estas tonterías, porque me hace preguntar quién eres tú y qué estás haciendo en mi cápsula. Soy una actriz que vino a hacer una audición. Una vez más siento que hay alguien aquí burlándose de mi trabajo. Y ahora resulta que en el experimento de mi vida viene aquí no sé quién a hacerse el payaso. ¿Quién puede explicarme qué es lo que está pasando aquí? He luchado toda mi vida contra el maldito machismo que existe en el ejército. He luchado toda mi vida contra aquellos que se burlaron de mis sueños y de mis ideas y que hoy están celosos porque he logrado lo que ellos nunca han podido. ¿Crees que me vas a hacer llorar con tu bromita estúpida? Ahora mismo me vas a decir quién eres y para quién trabajas. O te vas a arrepentir hasta de haber nacido. No tengo idea de qué estás hablando. No soy parte de ninguna conspiración, soy actriz. Pues si insistes con eso de ser actriz, entonces no tienes ni idea de dónde te metiste ni con quién te metiste, señorita payaso. Nosotras no estamos aquí jugando a la telenovela. Esto es un dispositivo de seguridad nacional. Por tu propio bien, más vale que realmente seas la estúpida ignorante que se dejó engañar para jugarnos esta broma. Sargento, no quiero a esta payasa rondando en mi dispositivo. Arréstela. ¡Un momento! No sé por qué insisten que yo soy el payaso cuando ustedes quieren hacerme creer que esto es una nave espacial. Dispositivo espacial. ¿De verdad creen, piensan que alguien se va a tragar esto de dispositivo espacial? Luego entonces me pregunto yo, ¿quién es el payaso? Dígame su nombre. Aura Vidal. Aura Vidal Barón, agente administrativo de Seguridad Nacional. ¿Y usted se presta a hacer estas bromas y estas bajezas? Varó, no varón. Y no soy ningún agente. Soy actriz, igual que todas ustedes. Así que ustedes, déjense de las bajezas. Y no sabré mucho de ciencia o de mamadas espaciales, pero sé que esto no es una nave y que ustedes no son astronautas. Ignoro cómo terminó aquí. Pero si usted no es la Aura Vidal Barón con N que dice aquí, entonces está ilegalmente en un espacio federal restringido. Puede ser una vil polizonte o en lo que a mí concierne es un espía enemigo. Por favor, ya basta. ¡Ya! ¡Paren! ¡Esto! Solo les estoy pidiendo que hablemos de una vez. Dejen la farsa. No pinchen mamen. Estas son sillas de plástico y no las de una cápsula. Y estas ropas parecen diseñadas por pubertos pervertidos y no son las de un astronauta. Por favor, solo les estoy pidiendo que dejen la farsa un momento para poder entendernos. Miren su puerta pegada con masking tape. No hay que ser genios para saber que esto no va a ir a ninguna parte y mucho menos a Marte. Escúchame bien, actricita. No sé cuánto puedas haber aprendido sobre tecnología espacial en tus clasecitas para lloriquear. Pero todo aquí tiene una explicación que evidentemente no te voy a dar por razones de seguridad. Ya estás aquí, no sabemos qué vamos a hacer contigo, así es que te sientas y te callas hasta que se te ordene lo contrario. Ya basta, yo me largo. ¡Detengan a esa mujer que no abra la puerta!
Eres una estúpida, casi nos matas a todas. ¿Cómo pudo existir un error así de seguridad? La hago personalmente responsable de esta mujer. No quiero que se acerque ni un centímetro a la puerta. Estuvimos así de morir. La cinta. Sargento, su corbata. ¿Cree que haya habido alguna fuga, comandante? No, no creo. Si hubiera una fuga importante, no estaríamos vivas. Usen la cinta que sea necesaria para reforzar bien la puerta. Y túrnense para cuidarla. Porque ya no sé en quién puedo confiar. Es la última vez que les advierto que me dejen ir. No creo que estés en posición de advertir nada. Le voy a pedir que esté muy atenta a todo. Hay algo que no anda bien con la comandante. Vaya a sentarse, sargento. Mi gente y yo revisaremos que esté bien puesto el sello y veremos que no haya ninguna fuga. Quiero que se quede aquí junto a esta mujer. Aquí, cápsula Pacal. ¿Me copia? Soldado, vaya y descanse en su silla. Si me liberas, me iré de aquí y no diré nada. Al menos me puedes cambiar la posición. Ya se me durmió el brazo. De verdad que me gustaría que pudieras irte de aquí y nos dejaras de complicar las cosas. Pero no se puede. Así que te recomiendo que te tranquilices y que te esperes hasta que regresemos. Y de alguna manera te comprendo. Porque si yo fuera tú, tampoco creería que esto es un dispositivo espacial. Levántense y no se queden aquí tiradas como tontas. Pongan todo en su lugar y las quiero a todas en su Eso fue un temblor. Tenemos que salir de aquí. Puede haber réplicas. Eso fue un temblor. Tenemos que salir de aquí.
Aquí, señor Pacal, me copia base. Aquí, señor Pacal, me copia base. No responden. Aquí, señor Pacal, me copia base. Aquí, señor Pacal, me copia base. Aquí, señor Pacal, me copia base. Respondan. Aquí, señor Pacal, me copia base. Respondan. Aquí, señor Pacal, me copia base. Respondan, maldita sea. Siga intentando hasta que alguien conteste. Sí, mi comandante. Aquí, cápsula Pacal. ¿Me copia? Aquí, cápsula Pacal. ¿Me copia? Cápsula Pacal a base. ¿Me copia? Aquí, cápsula Pacal a base. ¿Me copia? Aquí, señor Pacal, ¿me copia base? Aquí, señor Pacal, ¿me copia base? Aquí, señor Pacal, ¿me copia base? Respondan. Siga intentando. Voy a ver si te puedo liberar. Pero necesito que me prometas que no vas a causar ningún problema. Eso fue un temblor. Debemos salir de aquí. Ya tienen un muerto. ¿Por qué seguir arriesgándonos por un estúpido juego? ¿Sigues con lo mismo? Aquí, cápsula Pacal a base. ¿Me copia? Le copio fuerte y claro. Aquí, señor Pacal, le copio base. Afirmativo, base. Debemos salir de aquí. Entendido, base. Estaremos pendientes para más información. ¿Pasa algo, comandante? No puedo creerlo. Hubo una colisión con basura oscura, lo cual era pero muy improbable que sucediera. Era casi imposible. Eso es tener una muy mala suerte. Perdón que lo pregunte, pero ¿qué es basura oscura? Son los pañales que los astronautas tiran por las ventanas de sus naves. Son minúsculas porciones de energía invisible con casi nula masa que permanecen sin ser afectados por la deformación del espacio y el tiempo. Perdón, mi comandante. ¿Y qué vamos a hacer, comandante? ¿Podemos abortar la misión y regresar? No lo sé. Ya sabía yo que no se podía confiar en la tecnología nacional. ¿Qué parte no has entendido de que te calles, estúpida? ¿Te vas a callar o te reviento la cabeza? No se preocupe, soldado. Yo me encargo. ¿Estás bien?
Me voy a encargar de que todas ustedes terminen en la cárcel. Ojalá lleguemos a eso. Átele los pies. He intentado ayudarte y no me has dejado. Y ya no puedo estarme preocupando por ti. Utiliza las corbatas que sean necesarias. Ya no necesitamos más sorpresas. ¿Estás bien? No sabes cómo me duele verte así. Tan orgullosa tú. Tan tonta. Nada de esto hubiera pasado si hubieras puesto atención. ¿Qué querías que dijera? ¿Que pusiera cara de crédula? ¿Sonriera a todas? Y dijera, sí, vamos a Marte. ¿Eso habría bastado para que me liberara? ¿Bastaría? No, ya no es suficiente. Déjame ir. Por favor. Diré lo que quieras. Haré lo que quieras. No puedo liberarte.
Pero si quieres te acuesto en el piso para que descanses tu cuerpo. Diré lo que sea. Soldado. Aquí, cápsula Pacal. Le copio base. Entendido. Aquí, señor Pacal. Le copio base. Entendido, base. Cambio y fuera. Comandante. Comandante. Nos aseguraron que no habría problemas. Cálmese, soldado. Dijeron que todo esto sería seguro. Y no vamos a arreglar nada si perdemos la disciplina. Vaya a su lugar, no pienso repetirlo. Comandante, ¿se encuentra bien? No. Mi trabajo de años se ha perdido. Pero podemos regresar a casa. Comandante, me parece que usted ya no está en condiciones de seguir a cargo de esta misión, por lo que le voy a pedir que me entregue el cargo. Como ustedes sabrán, la comandante es una científico militar que ha dedicado su vida entera al desarrollo de este proyecto. Pero yo no. Yo soy una militar de carrera con la experiencia suficiente para llevarnos a casa. Por lo que les pido, sean pacientes y no pierdan la calma. En lo que a mí concierne, el viaje a Marte ha quedado cancelado. Y ahora resulta que van a quitar el masking tape de su tonta puerta y... ¡sorpresa! Ya no veremos Marte. Cualquier insubordinación será severamente castigada. ¿Queda claro? Sí, señor. Por favor, permanezcan en sus lugares. Usted, venga para acá. Sí, señor. Usted trabajó en el desarrollo de este proyecto con la comandante y sabe cómo funciona. Sí. Pero fue la soldado Marcela la que estuvo más directamente relacionada con la comandante y conoce mejor el sistema.
Muy bien. Quiero que esté en comunicación con la central y que averigüe qué fue lo que pasó y cómo podemos resolverlo. Insista hasta tener una respuesta. pasó? ¡Quiero salir de aquí! Cálmese. Esto no es lo que parece. ¿Qué van a hacer conmigo? Sé que sonará extraño, pero la comandante nos pidió que lo hiciéramos. ¿Y la mataron? Yo te dije que esto no es lo que parece. Y si dejas de chillotear, te podremos explicar la razón. Quiero liberarte, pero necesito que me prometas que no vas a intentar escapar y que vas a escuchar todo como una gente civilizada. Así que te pregunto,
¿Te vas a portar bien? Quiero hacerte entender lo que está pasando aquí, pero debes de poner un poco de tu parte. En realidad, a mí no me interesa lo que piensas, si no fuera porque en este momento es indispensable que todas pongamos de nuestra parte para poder regresar a casa. ¿Y qué van a explicarme? Lo de una nave espacial con sillas de plástico y cuyas inverosímiles astronautas vestidas de secretarias secuestran y matan a personas. Nosotras no somos secretarias. Y lo que pasa aquí es por una razón científica. ¿Cuál? ¿Tomarle dictado a los marcianos? Yo no me chupo el dedo. Basta ya, basta las dos. Precisamente esas razones científicas son las que nos van a explicar. Así que necesito que te portes bien y que pongas atención. O dime, si de una vez te meto un balazo y nos quitamos de todas estas tonterías. Contéstale a la teniente. Sí, escucho. Quítenle las esposas. Muy bien. Todos tomen un lugar, porque vamos a escuchar a quienes ayudaron a la creación del sistema y nos van a explicar cuál es el problema y cómo podemos solucionarlo. Bueno, esto no es fácil de explicar. Y mucho menos de entender. Por lo que deben poner mucha atención y abrir sus mentes lo más posible. ¿Conocen el efecto de entrelazamiento cuántico? ¿El qué? Entrelazamiento cuántico. No. Bueno, el entrelazamiento cuántico es un extraño fenómeno donde dos partículas pueden estar separadas entre ellas por miles de kilómetros. Y al modificar una de ellas, se modifica instantáneamente la otra. Es como si tuvieran una especie de comunicación hiperrápida, mucho más veloz que la luz. No se sabía cómo podía pasar esto, pues la teoría de la relatividad colocaba a la velocidad de la luz como lo más rápido existente. Así que la brillante científica que yace ahí formuló una respuesta basada precisamente en la teoría de la relatividad para explicar este fenómeno, pues en ella se exponía que a una velocidad cercana a la de la luz, el tiempo relativo de un viajante se alentaría y la materia se contraería en la misma dirección de su movimiento. Y bueno, lo que la comandante hizo fue vincular otros elementos que deberían tener el mismo resultado a tal velocidad, como lo son el espacio, la temperatura, la gravedad, por lo que supuso que al máximo y al mínimo de velocidad, todos los elementos tendrían un valor absoluto de 0, resultando en una cadena de absolutos que yacían relativamente dentro de otros absolutos. Disculpe, teniente, ¿es necesaria toda esta explicación? Porque no estoy entendiendo nada. ¿Qué no entendiste? Acaban de inventar el 0. Continúa, por favor, pero trata de hacerlo más sencillo porque ciertamente no es muy fácil de entender. La comandante no inventó el 0, sino que postuló una teoría en la que el espacio, la velocidad, el tiempo y la gravedad tenían un límite absoluto en ambos extremos de 0, donde el máximo es 0 y el mínimo también. Siempre dentro de un sistema relativo en donde ese absoluto terminaba siendo relativo y viceversa. Imaginen que si un avión llegara a la velocidad de la luz,
Al ser un absoluto, dejaría de haber tiempo y espacio para él. Por lo tanto, el avión dejaría de existir. Pero si el mismo avión viajara a una velocidad cercana a la de la luz, sin llegar a ella, y dentro de ese mismo avión viajara otro más pequeño, en la misma dirección y a la misma velocidad, eso significaría que desde una perspectiva externa, el avión pequeño estaría superando por casi el doble la velocidad de la luz, sin llegar al absoluto. ¿Y eso tiene algo que ver con nuestro problema? El punto es que también a mayor velocidad lineal, el espacio y el tiempo se contraen en la misma dirección, por lo que para los objetos que viajan a la velocidad de la luz en línea recta, no existe la distancia ni el tiempo frente a ellos. Perdón, pero ¿alguien me puede explicar eso qué tiene que ver con que crean que este cuarto, con estas sillas de plástico, es una nave espacial? Dispositivo espacial. Y eso no es todo. Lo importante fue encontrar que dependiendo de su propia vibración, las partículas tienen un tiempo-espacio tridimensional propio, logrando explicarse el entrelazamiento cuántico como moléculas que vibran a tan altas velocidades en sistemas encadenados que la distancia no existe entre ellas, aunque nosotros las veamos separadas. Y así se logró reducir el espacio en sus 3 dimensiones para poder viajar, bastando con alcanzar una velocidad en vibración cercana a la de la luz, pero dentro de un sistema vibratorio sincronizado para evitar el absoluto, sin que sean necesarios agujeros de gusano ni nada especial. Una vez más. ¿Y eso qué tiene que ver con las pinches sillas de plástico? ¿Acaso no te das cuenta? Estamos hablando de que en nuestra relativa situación, el espacio y el tiempo están determinados por la cantidad de movimiento y que los límites del movimiento son todo y nada al mismo tiempo y hay absolutos relativos dentro de otros absolutos relativos. Ah, y por eso estoy secuestrada. Estoy perdiendo la paciencia. Solo quiero saber qué está pasando aquí. Y nosotras también queremos que lo entiendas, pero no estás poniendo atención. Trataré de explicarlo lo mejor posible para que me entiendan. Nosotras no viajamos comúnmente a Marte, sino que este cuarto nos aisló del movimiento externo. Y ese aparato hizo vibrar todas nuestras moléculas sincronizadamente a una velocidad cercana a la de la luz. Como si fuera un microondas. Exacto, pero no solo hace vibrar las moléculas de agua, sino todas las moléculas, comprimiendo nuestro espacio, reduciendo nuestra masa y aumentando nuestra temperatura sin que lo sintamos, pues lo experimentamos desde un plano relativo. Es decir, que todo lo que está dentro de esta habitación está vibrando sincronizadamente a tal velocidad que el espacio no existe para nosotras y podemos desplazarnos como un cuchillo caliente en mantequilla estando en Marte y en la Tierra al mismo tiempo, como el efecto de entrelazamiento cuántico del que hablábamos al principio. Bueno, imaginemos que todo esto fuera cierto. ¿Por qué mataron a la comandante? Por así decirlo, absolutamente todo lo que puedes ver y sentir es una representación del movimiento que llamamos universo blanco. Pero existe el lado contrario, que está basado en el antimovimiento, que es el universo oscuro. Para explicarlo mejor, imaginen que el movimiento fuera resultado de minúsculas explosiones y el antimovimiento el resultado de minúsculas implosiones. Así es, y todo lo que conocemos forma parte del universo blanco, mientras que solo podemos saber del universo oscuro por ocasionales reacciones de la materia. Entonces nos golpeó una de las partículas del universo oscuro. ¿Y eso qué significa? Normalmente eso no causaría ningún problema, pues las partículas de nuestro universo reaccionan desacelerándose. Pero en nuestro caso, todas las partículas estaban sincronizadas, por lo que el tiempo relativo de algunas de ellas
se deformó. Lo que significa que no podemos regresar al tiempo absoluto o moriremos desintegradas. La comandante insistió en que la matáramos porque cabía una posibilidad. ¿Cuál era? La comandante tuvo una idea genial, pero que nunca se ha probado, pues debemos acelerar todas nuestras moléculas con la máquina hasta alcanzar todo un absoluto relativo dentro del sistema relativo que nos brindan las paredes. Pues en los absolutos no puede haber variaciones. ¿Y la máquina puede hacer eso? La máquina, sí. El problema, y por lo que tuve que explicarles todo esto, es que debemos morir antes de acelerar todas las moléculas. Pues al llegar a un absoluto, dejará de haber movimiento y, por consiguiente, vida. ¿Y por qué tendríamos que morir antes si de todos modos moriríamos? Pues si muriéramos en un absoluto, sería una muerte absoluta. Esto no puede estar pasando. No deben preocuparse. En teoría, morir será como si no hubiera pasado nada. No sentiremos dolor ni habrá transición alguna y estaremos en la Tierra otra vez. En teoría. ¿Y cómo debemos suicidarnos? Si entendí bien, todas debemos de morir para sobrevivir. Es solo un requisito. Todo saldrá bien. Pues no se hable más. Hagan una fila al centro y todas de rodillas. Es una locura. No. Por favor. Discúlpame, pero por cuestiones de seguridad tú serás la primera. Atención. Formen filas. Ya. De rodillas. Ya. Será indoloro y rápido. Lo prometo. ¡Detente! ¡Detente! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Nos matarás a todas!
Teniente. Sé que está usted aquí por un error interno. Su situación ya está siendo investigada. Así que correré el riesgo de dejarla ir, pero le recuerdo que todo lo que ha pasado aquí es estrictamente confidencial y que usted firmó un acuerdo que está obligada a respetar. ¿Qué? ¿No quieren que cuente acerca de mi divertido viaje a Marte? ¿O no quieren que hable sobre mi secuestro por 24 horas? 24 horas. Usted estuvo aquí exactamente 90 minutos. Así que no sea exagerada, quítese ya la ropa y mantenga la boca cerrada. Porque si no, iremos a buscarla y entonces sí deseará haber estado en Marte. Usted estuvo aquí exactamente 90 minutos. 90 minutos. 90 minutos. No me di cuenta de eso. ¿De qué? Bueno, la próxima vez va a ser mucho más sencillo. Porque necesitamos hacerle creer a alguien que alguna de nosotras es Dios. ¡Lo sabía! ¡Dios es mujer! Atención. Ejecución de comando en proceso. Atención. 20 segundos para ejecución de comando. No abandone su asiento. Atención. 10, 9, 8. Y el anclaje a Marte se ha logrado.
espacial Pacal. A la inigualable cápsula espacial Pacal. La inigualable Pacal. ¿Conocen el fenómeno de entrelazamiento cuántico? Ella fue la líder y desarrolló la teoría. Entrelazamiento cuántico. Su compañera se está haciendo la chistosa. Soy una payasa que se equivocó de circo. Su compañera se está haciendo la chistosa. ¿Y ahora qué vamos a hacer, comandante? Atención. La comandante no inventó el cero. 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 Ejecución de comando en proceso. Pacal. Tenemos un problema.